Bendiciones, mis hermanos. Como siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra, poder compartir esos devocionales en esta maravillosa mañana. Vamos a comenzar con la carta a los Efesios, una carta muy fuerte, una carta con varios pasajes muy importantes que para nosotros, hermanos en Cristo, e incluso viene aquí la armadura de Dios. Es uno de los pasajes más conocidos también por los hermanos en Cristo, y es de mucha bendición comenzar esta nueva carta. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, a mis hermanos, Señor, bendigo tu palabra, Padre eterno, que tú nos ayudes, Señor, a iluminarnos, Señor, en este caminar nuevo, Señor, que tu santa palabra, Señor, siempre nos ilumine, Señor, que sea luz a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre eterno, por esta maravillosa mañana, por este nuevo día, Señor. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu gloria. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar lectura a lo que es Efesios capítulo 1. Amén. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta bonita mañana vamos a contestar la primera pregunta. Dice, ¿qué dice el pasaje? Bueno, para esto yo les quiero decir que me quedé con el versículo 17 y 18 de lo que es Efesios 1. De hecho, desde el 1 es un capítulo muy fuerte. Hay muchos versículos que rescatar. En esta ocasión el Señor me llamó la atención con el versículo 16 y 17. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El 18 también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta. Nos dice Dios, yo anoté, Dios nos promete dar un espíritu. Ahí lo podemos ver en el versículo, que Él nos va a dar un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. La segunda pregunta dice, ¿qué aprendo yo del pasaje? Bueno, yo anoté en esta ocasión que Dios nos promete, después de creer en Él y de recibir su espíritu, vamos a tener un espíritu de sabiduría y de revelación para nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder entender su palabra, para poder meditar en ella, para poder hacer, algún tema, alguna predicación, alguna enseñanza, ya sea para la iglesia, para evangelizar o para ir a una célula. Amén. El Señor nos aporta estas herramientas que son de mucha bendición, porque muchos hermanos no tienen, a lo mejor van comenzando y no entienden un pasaje, no entienden por más que lo estudien, no tienen. ¿Por qué? Porque Dios el espíritu de revelación y sabiduría se le da de diferente manera a cada quien, y también depende mucho de la comunión que tengamos con el Señor. Si es una comunión muy diaria y somos fieles a Él va a darnos esta herramienta aún más fuerte. Amén. Incluso no nos sintamos mal. Los apóstoles muchas veces no entendían lo que Jesús hablaba, y les tenía que llamar aparte y les tenía que explicar las parábolas poco a poco, paso a paso, y decirle, el labrador es esta persona, la semilla es esta persona, la tierra son estas cosas, para que ellos pudieran entender todo esto, porque ellos no entendían, precisamente por eso, porque como ellos iban comenzando su caminar, ellos no entendían esto. Amén. Dice, de revelación para nuestras vidas, dice, alumbrando nuestros ojos en medio de cualquier oscuridad, y así ser obedientes para los santos, así ser de bendición para los santos. Vamos a ser de mucha bendición para los santos. ¿Cuáles son los santos? Bueno, nuestros hermanos en Cristo, ellos son los santos. Amén. Ya para poder ayudar a todos los demás hermanos y todos nosotros como esa ayuda que ahora somos. También estuvimos en los primeros pasos, también estuvimos en un inicio queriendo tener más sed del Señor, pero no se nos daba ese entendimiento, y hay cosas que todavía no se nos dan, y posteriormente fuimos aceptando más de la palabra del Señor, más de las responsabilidades con el Señor, de nuestro ministerio que nosotros hemos elegido, y de esa manera Dios nos ha ido dando más revelación por medio de su palabra. ¿Por qué se los digo? Porque no hay que sentirnos mal. Todos fuimos alumnos en alguna ocasión y seguimos siendo alumnos, porque también seguimos aprendiendo en nuestro día a día. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. La tercera pregunta, bueno, se las dejo a su criterio. Parte de ella yo ya contesté. La tercera pregunta es cómo aplicarlo a mi vida. Bueno, es una bonita pregunta, pero es una pregunta que yo ya en parte contesté. Ahí vayan contestándolas y nos vemos el domingo. Dios me los bendiga. No lleguen tarde, mis hermanitos. Dios me los bendiga y procuren no faltar. Ahí vamos a estar. Es de mucha bendición estar asistiendo a la escuela de líderes. Vamos a ver la gloria de Dios muy pronto. Poco a poco nuestras vidas van a poder ser testigos de que es un Dios vivo, real y verdadero. Amén. Dios me los bendiga, Padre eterno.
En esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por darles un ferviente amor, Señor, por darles una responsabilidad, Señor, en tu ministerio, Señor, en tu iglesia, Padre eterno. Llámanos, Señor, a conocer más de tu palabra, Señor. Danos esa palabra de revelación, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a ser guiados, Señor, a ser entendidos, Padre eterno. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.